Bienvenidos a Misteriópolis, donde exploramos los casos más oscuros y aterradores del mundo. Hoy hablaremos de Daniel Camargo Barbosa, uno de los asesinos en serie más infames de Latinoamérica, conocido como el Monstruo de los Andes. Su historia está marcada por traumas, astucia y un rastro de crímenes que dejaron en vilo a dos países, Colombia y Ecuador. Daniel Camargo Barbosa nació en 1930 en Colombia. Su infancia fue todo menos normal, marcada por el abandono, el abuso y la soledad. Su madre murió cuando él era apenas un niño, y su padre, un hombre autoritario y distante, lo crió con mano dura. A menudo lo castigaba de manera desmedida, lo que generó en Daniel un profundo resentimiento y una visión distorsionada del mundo. Pero lo que más impactó su desarrollo fue su madrastra, una mujer cruel que no solo lo maltrataba físicamente, sino que también lo humillaba públicamente. Un episodio que marcó a Daniel fue cuando ella lo obligó a vestirse como niña para burlarse del frente a los vecinos. Estas humillaciones tempranas sembraron las semillas de una personalidad retorcida que se manifestaría años después de las maneras más atroces. A medida que creció, Camargo desarrolló un odio profundo hacia las mujeres, especialmente aquellas que representaban la pureza e inocencia de su infancia perdida. Durante las décadas de 1970 y 1980, comenzó a cometer crímenes brutales. Sus víctimas eran principalmente niñas y jóvenes, a quienes engañaba con regalos o promesas de ayuda. Daniel utilizaba su apariencia inofensiva y su carisma para ganarse la confianza de sus víctimas, pero detrás de esa fachada amable se escondía un verdadero depredador. Entre Colombia y Ecuador, Daniel dejó un rastro de horror que culminaría con la muerte de más de 150 víctimas, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la región. La escapada legendaria. Para entender cómo Daniel Camargo Barbosa logró escapar de las autoridades y continuar su ola de crímenes, debemos remontarnos a principios de los años 70. En esa época, ya había sido condenado en Colombia por varios crímenes graves, entre ellos el abuso y asesinato de mujeres. Su modus operandi había quedado claro: un depredador frío, calculador y sin remordimientos. Pero la seguridad de las prisiones de aquel entonces no estaba preparada para lidiar con alguien de su nivel de astucia. Camargo fue recluido en la famosa prisión de Gorgona, una isla penal en el Océano Pacífico conocida como la Alcatraz colombiana. Este lugar, rodeado de aguas infestadas de tiburones y fuertes corrientes, era considerado a prueba de escapes. Pero para Camargo, esto no fue más que un desafío. Aprovechando su carisma y su habilidad para manipular a otros, logró obtener acceso a herramientas y recursos que un prisionero normal no debería tener. Durante meses, trabajó en secreto planeando su huida. Finalmente, en 1984, logró escapar de la isla usando una improvisada balsa de madera hecha con troncos y bidones vacíos. Contra todas las probabilidades, sobrevivió a las aguas traicioneras y llegó a la costa. Su fuga no solo dejó en ridículo a las autoridades colombianas, sino que también le permitió reinventarse. Al cruzar la frontera hacia Ecuador, Camargo sabía que necesitaba un nuevo comienzo. Utilizando documentos falsos y adoptando una actitud amable y servicial, consiguió integrarse en comunidades donde nadie sospechaba de su oscuro pasado. Sin embargo, su naturaleza depredadora no tardó en salir a la luz. En Ecuador, comenzó una nueva serie de crímenes que le valdrían el título de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la región. La cacería de Camargo en Ecuador fue complicada y desesperante. Las autoridades enfrentaban a un criminal extremadamente meticuloso, alguien que planeaba cada detalle de sus ataques para no dejar rastro. Durante años, sembró el miedo en varias provincias ecuatorianas, donde las desapariciones de niñas y jóvenes se volvieron una trágica constante. Sin embargo, en 1986, la suerte de Camargo cambió. Durante uno de sus movimientos para buscar nuevas víctimas, fue interceptado por una patrulla policial. Al principio, intentó hacerse pasar por un ciudadano común, pero las contradicciones en su historia despertaron sospechas. Lo que realmente selló su destino fue el hallazgo de un pequeño paquete que llevaba consigo, un cuchillo y pertenencias de una de sus víctimas recientes. Este descubrimiento conectó a Camargo con varios de los crímenes que habían aterrorizado al país. Un dato fascinante y escalofriante sobre Daniel Camargo Barbosa es su comportamiento durante los interrogatorios después de ser capturado. A diferencia de muchos criminales que muestran remordimiento o intentan justificar sus actos, Camargo confesó sus crímenes con una serenidad perturbadora. Incluso llegó a detallar cómo seleccionaba a sus víctimas y perfeccionaba su modus operandi, mostrando un nivel de frialdad que dejó sin palabras a los investigadores.
Camargo sostenía que sus crímenes eran una especie de justicia personal. Según él, las mujeres que no eran vírgenes lo habían traicionado, lo que lo llevó a enfocarse en niñas y jóvenes inocentes. Este retorcido razonamiento no solo muestra la gravedad de su psicopatía, sino también la manera en que intentaba justificar lo injustificable. Un detalle aún más impactante es que, a pesar de ser un hombre de apariencia promedio y de comportamiento aparentemente tranquilo, lograba ganarse la confianza de sus víctimas con una facilidad desconcertante. Usaba su intelecto para manipularlas, prometiéndoles regalos o fingiendo necesitar ayuda. Este carisma era una de sus armas más letales, ya que nadie sospechaba de él hasta que era demasiado tarde. Además, Camargo era un lector ávido de temas legales. Estudiaba las leyes de los países en los que operaba para entender los límites de las condenas y evitar castigos extremos. Esto explica por qué, tras escapar de Colombia, eligió Ecuador, donde las penas eran más indulgentes. Tras su captura, las autoridades ecuatorianas lo sometieron a intensos interrogatorios. Al principio, Camargo negó todo, pero eventualmente confesó sus crímenes con una frialdad que dejó helados a los investigadores. Detalló cómo había asesinado a más de 70 niñas en Ecuador, además de las más de 80 víctimas en Colombia. Su confesión no fue un acto de arrepentimiento, más bien, parecía disfrutar al recordar los detalles de sus crímenes. En su juicio, Camargo fue condenado a la pena máxima permitida en Ecuador en aquel entonces, 16 años de prisión, lo que generó indignación en las familias de las víctimas y en la opinión pública. La legislación ecuatoriana de ese momento no contemplaba penas más severas, incluso para un criminal de su magnitud. Camargo fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Quito, donde pronto se convirtió en un objetivo para otros reclusos. En 1994, el fin de Daniel Camargo llegó de manera violenta. Uno de los prisioneros, impulsado por el deseo de venganza por los crímenes de Camargo, lo atacó con una daga improvisada dentro de la prisión. Camargo murió desangrado. El caso de Daniel Camargo Barbosa no solo es un relato aterrador de un asesino en serie que dejó una huella imborrable en Colombia y Ecuador, sino también un recordatorio de las fallas en los sistemas judiciales y penitenciarios de la región. Su historia refleja cómo el trauma, el odio y la falta de apoyo pueden convertir a un ser humano en un monstruo capaz de los actos más atroces. Para quienes han escuchado esta historia, Camargo representa el rostro de la maldad pura.